El tiempo de la Navidad es un gran desafío porque a pesar de la inocencia, de la ternura que despierta el pesebre, la realidad de la encarnación de Dios supone toda la naturaleza humana, con sus pros y con sus contras. Uno se alegra en el pesebre viendo los pastorcitos, la imagen bucólica, pero pensemos lo que es nacer en un establo, ¿no es cierto? Alguna vez hemos hecho la reflexión, pensemos solamente en el olor de los animales, simplemente eso, como para que se caiga así la construcción idealizada que tiene el pesebre. Y por otro lado, pensemos sociológicamente en los pastores. Los pastores eran prácticamente delincuentes, porque andaban en turnos a la noche, mucha gente escapada de la ciudad por alguna cosa, y si podían hacerse alguna diferencia con algún tipo de robo, lo hacían. Y sin embargo, Cristo nace en un establo, los ángeles le anuncian a los pastores, la naturaleza humana entra en contacto con toda nuestra realidad. A veces nosotros nos quejamos de si hacemos mucho, si hacemos poco, si hablamos mucho, si hablamos poco. El Verbo encarnado estuvo 30 años en el silencio. ¿Qué dijo Jesús? Tenemos el nacimiento, lo tenemos en el templo a los 12 años y después a los 30, según los estudiosos de la Biblia, Jesús vivió 34 años y medio, predicó los últimos 3, 31 años, no sabemos nada qué pasó con Jesús, que no tenía nada importante para decir. Prendan la televisión, miren los diarios, fíjense en los personajes que tienen cosas importantes para decir. El Verbo encarnado estuvo 30 años en silencio, 30 años conviviendo simplemente con nosotros. Entonces debe ser que nuestra vida por ahí no merece las revistas o no está a la altura de las categorías de lo que sienten y piensan los potentes secundum carnem, como diría Pablo, los poderosos según la carne, o los sapientes, los sabios, nobiles, los nobles. Stultus eligit Dominus ut confundat sapientes, nobiles. Dios eligió a lo tonto, a lo estúpido, para confundir a los sabios, a los nobles, et potentes, y a los fuertes, a los poderosos. El Señor nos quiere poner ante nuestros ojos la realidad de nuestra existencia, con todo lo que tiene y con las exigencias que también tiene el llamado de la fe. Estamos repasando la tercera carta del apóstol Juan, y en esta carta el apóstol hace una especie de tautología. El justo es el que hace la justicia, esas tautologías que le gustaba a la Edad Media. La unión está en lo unido, decía en la Edad Media. ¿Quién es el justo? El que hace la justicia. Y el que peca no es justo. Entonces, tampoco hay que asustarse, hay que proponerse esa vida nueva, y así como en el ritmo litúrgico cada año volvemos a proponer las mismas verdades de la fe, el Señor nos indica que en todos los momentos de nuestra vida podemos recomenzar. En el segundo domingo después de la Navidad tenemos siempre la lectura del prólogo. En el principio existía la palabra. Dios que se vuelve a proponer. Podemos volver a recomenzar, a tratar de ser justos según la justicia de Dios, no según nuestra pobre justicia humana. Aceptemos la buena noticia y atrevámonos a seguir a Jesús como Juan, que muestra al Cordero de Dios, como estos discípulos que según el evangelista Juan siguieron a Jesús, Andrés, Pedro. ¿Y cómo catequiza Jesús? Vengan y lo verán. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Tenemos que hacer experiencia de Jesús. Cristo se encarnó. La fe la tenemos que vivir en nuestra realidad humana para que ésta tenga realidad y sentido. Por eso no tengamos miedo de convivir con este Emmanuel, con el Dios con nosotros, que nos regala el tiempo de la Navidad, la posibilidad de meditar en esta realidad existencial del cristiano, y que nosotros usemos nuestra libertad y nuestra voluntad para unirnos a Él, para seguirlo y vivir la fe y la vocación con todas sus consecuencias. Que así sea.